El Papa Francisco presidió la oración del Ángelus por la mañana de este 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Al comentar el Evangelio del día, tomó como ejemplo la crisis de Juan Bautista y dijo que la duda a veces nos ayuda a entender que Dios es siempre más grande de como lo imaginamos. Las obras que realiza son sorprendentes respecto a nuestros cálculos. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre recordó la beatificación el día de ayer en Brasil de Isabel Cristina Mrad Campos y expresó su preocupación por los enfrentamientos en Sudán del Sur, además de recordar la celebración de la Jornada Mundial de la Montaña y bendecir las figuras del Niño Jesús que llevaron los niños romanos, como es una tradición. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de este tercer domingo de Adviento nos habla de Juan Bautista que, mientras se encuentra en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? De hecho, Juan, al oír hablar de las obras de Jesús, es asaltado por la duda de si realmente Él es el Mesías o no. Él pensaba en un Mesías severo, que al llegar haría justicia con poder, castigando a los pecadores. Ahora, en cambio, Jesús tiene palabras y gestos de compasión hacia todos. En el centro de su acción está la misericordia que perdona, por lo que los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Nos hace bien, sin embargo, detenernos en esta crisis de Juan el Bautista. Entra en crisis, porque nos puede decir algo importante también a nosotros. El texto subraya que Juan se encuentra en la cárcel, y esto, además de un lugar físico, hace pensar en la situación interior que está viviendo. En la cárcel está la oscuridad, falta la posibilidad de ver claro, de ver más allá. De hecho, el Bautista ya no logra reconocer a Jesús como Mesías esperado y es asaltado por la duda y envía a los discípulos a verificar. Vayan a ver si este es el Mesías o no. Nos maravilla que esto le suceda precisamente a Juan, el cual había bautizado a Jesús en el Jordán y lo había señalado a sus discípulos como el Cordero de Dios. Pero esto significa que también el más grande creyente atraviesa el túnel de la duda. Y este túnel de la duda no se le perdona a nadie. Y no es un mal, es más, a veces es esencial para el crecimiento espiritual. Nos ayuda a entender que Dios es siempre más grande de como lo imaginamos. Las obras que realiza son sorprendentes respecto a nuestros cálculos. Su actuar es diferente siempre. Supera nuestras necesidades y nuestras expectativas. Y por eso no debemos dejar nunca de buscarlo y de convertirnos a su verdadero rostro. Un gran teólogo, un buen teólogo, decía que a Dios es necesario redescubrirlo en etapas, a veces creyendo perderlo. Es necesario redescubrirlo en etapas, a veces creyendo perderlo. Así hace el Bautista. En la duda, le busca una vez más, le interroga, discute con él y finalmente le redescubre. Juan, definido por Jesús el mayor entre los nacidos de mujer, nos enseña en resumen a no encerrar a Dios en nuestros esquemas. Este es siempre el peligro, la tentación, hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios para usarlo. Y Dios es otra cosa. Hermanos y hermanas, también nosotros a veces podemos encontrarnos en su situación, en una cárcel interior, incapaces de reconocer la novedad del Señor, que quizá tenemos prisionero de la presunción de saber ya todo sobre Él. Queridos hermanos y hermanas, nunca se sabe todo sobre Dios, nunca. Quizá tenemos en la cabeza un Dios poderoso, que hace lo que quiere,
en vez del Dios de la humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y del amor, que interviene siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones. Quizás se nos ocurre también a nosotros decirle: ¿eres realmente tú, Dios, tan humilde? ¿El Dios que viene a salvarnos, tan humilde? No entiendo. Y puede sucedernos algo similar también con los hermanos. Tenemos nuestras ideas, nuestros prejuicios, y ponemos a los demás, especialmente a quien sentimos diferente de nosotros, etiquetas rígidas. El Adviento, entonces, es un tiempo de cambio de perspectivas. Es un tiempo para cambiar las perspectivas, donde dejarnos asombrar por la grandeza de la misericordia de Dios. El asombro. Dios siempre asombra. Lo hemos visto en el programa A Su Imagen. Estaban hablando del asombro. Dios es siempre aquel que suscita en ti el asombro. Un tiempo, el Adviento, en el que, preparando el pesebre para el niño Jesús, aprendemos de nuevo quién es nuestro Señor. ¿Quién es? Un tiempo en el cual salir de ciertos esquemas, de ciertos prejuicios hacia Dios y los hermanos. El Adviento es un tiempo en el cual, en vez de pensar en regalos para nosotros, podemos dar palabras y gestos de consuelo a quien está herido, como hizo Jesús con los ciegos, los sordos y los cojos. Que la Virgen nos tome de la mano como mamá, que nos tome de la mano en estos días de preparación a la Navidad y nos ayude a reconocer en la pequeñez del niño la grandeza de Dios que viene. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Barbacena, en Brasil, fue beatificada Isabel Cristina Mrad Campos. Esta joven fue asesinada en 1982 a los 20 años por odio a la fe, por haber defendido su dignidad de mujer y el valor de la castidad. Que su heroico ejemplo pueda estimular, en particular, a los jóvenes a dar un generoso testimonio de fe y de adhesión al Evangelio. Un aplauso a la nueva beata. Sigo con preocupación las noticias que llegan de Sudán del Sur acerca de los violentos enfrentamientos en los días pasados. Pidamos al Señor por la paz y la reconciliación nacional, para que cesen los ataques y siempre sean respetados los civiles. Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Montaña, que invita a reconocer la importancia de este maravilloso recurso para la vida del planeta y la humanidad. El tema de este año: las mujeres mueven las montañas. Es verdad, las mujeres mueven las montañas. Y nos recuerda el papel de las mujeres en el cuidado del ambiente y en custodiar las tradiciones de las poblaciones montañesas. De la gente de la montaña aprendemos el sentido de comunidad y el caminar juntos. Y ahora bendigo los niñitos, es decir, las figuritas del niño Jesús que ustedes, queridos niños y muchachos, han traído aquí y que después, al volver a casa, pondrán en el pesebre. Los invito a orar ante el pesebre para que la Navidad del Señor lleve un rayo de paz a los niños del mundo entero, especialmente a los que están obligados a vivir los días terribles y oscuros de la guerra. Esta guerra en Ucrania, que destruye tantas vidas y a tantos niños. La bendición de los niñitos.